Un cordial saludo. Vamos a partir del tema que nos atrae el día de hoy, que es la educación artística y su aporte en el aprendizaje interdisciplinar. Este estudio se realizó fundamentado en que en el Ecuador estamos trabajando a base de proyectos interdisciplinarios donde que ingresan varias asignaturas y entre ellas la educación artística, pero vamos enfocados en el asunto de cómo las artes pueden mejorar tanto este aprendizaje interdisciplinar como el que cada docente de cada disciplina pueda, apoyándose en las artes, ir mejorando el aprendizaje en su asignatura. Entonces, decimos que la educación artística comprende el proceso educativo de todas las manifestaciones del arte. Entre ellas está la educación plástica, las artes musicales, las artes representativas, donde que está el teatro, la danza. En las artes plásticas está la pintura, la escultura. En las artes musicales todo lo referente a la música. ¿Y cuál es el objeto de este estudio? Ver cómo las artes pueden apoyar y aportar a través de ellas el aprendizaje de las diferentes ramas y generar estos proyectos interdisciplinarios, ¿no? Pues bien, el aporte de las artes aplicado dentro de un currículo escolar, que en este caso es del Ecuador, pretende generar aprendizajes significativos de una manera más aplicada, de una manera más interactiva con los estudiantes en el aprendizaje y de a su vez también un aprendizaje más placentero, es decir, que el aprendizaje no se vuelva algo de un, rutinario, ni tampoco que algo que genere presión para aprender en los estudiantes, sino más bien algo que genere ese disfrute por el aprender. Si vamos a partir de las artes, vamos a entender que la consecuencia de aprender tras las artes es que generan las artes, generan los valores, generan una sensibilidad humana, generan toda la parte estética que las artes tienen, pero que no están deslindadas de las ciencias, que las ciencias están apoyadas también en el arte. Si nosotros partimos en el estudio, partimos desde la parte prehistórica, por ejemplo, todo lo que se realizó con las pinturas rupestres, todo lo que se hizo en la parte prehistórica, por ejemplo, ya tenían un conocimiento de las ciencias, por ejemplo, al utilizar los pigmentos para ocuparlas en la parte de las pinturas rupestres, ya se tenía un conocimiento muy básico, obviamente no fundamentado como lo tenemos ahora, por ejemplo, de la química, cómo se utiliza un pigmento, un aglutinante para que estos hayan sido plasmados en las pinturas rupestres que tenemos en las diferentes partes del mundo, ¿no? Que podríamos mencionar las cuevas de Altamira o la de las Caus, estas en Francia y en España respectivamente, ¿no? Entonces, diversos estudios como los de Iguay manifiestan que el ser humano junto con el aprendizaje interdisciplinar entre las diferentes materias favorecen un mejor consolidación de los aprendizajes. Salimos un poco del aprendizaje tradicional, en este caso salimos de la parte memorística y más nos vamos a la parte práctica, la parte lúdica, donde que los aprendizajes, como decía anteriormente, se vuelven más significativos. Al ser la expresión cultural, las artes en este caso, una expresión de la cultura, donde que los estudiantes van a poder enrolarse con la parte sensible de las artes y a su vez relacionar con la parte de las ciencias. Entonces ahí vamos a generar ese proceso interdisciplinario de las artes y de los saberes, ¿no? Tomamos como aportan las artes en la parte del pensamiento creativo, del pensamiento crítico. Si nosotros partimos desde el fundamento que tiene la educación, el fin común que es la educación es resolver los problemas, ¿no? Problemas regionales, problemas del contexto, problemas personales, dar solución. Para eso es el fin de la educación. El fin de la educación es resolver un problema que puede ser cotidiano, un problema que puede ser de la vida o un problema a la larga que puede ser científico. Entonces, ¿cuál es la idea al generarlo con los procesos de las artes? Las artes generan la creatividad. Bien sabemos que para resolver un problema debemos ser creativos y por ende también, perdón, debemos tener un pensamiento crítico. Y este se genera o estos se desarrollan a través de la aplicación de las artes. No necesitamos generar artistas, pero sí tener conceptos y nociones básicas de arte para poder generar estos conocimientos, para poder realizar esta parte interdisciplinar. También vemos que como aporte, las conexiones entre las disciplinas son mejoradas a través del aprendizaje con las artes o el apoyo con las artes. Por ejemplo,
En la historia, si nosotros vamos a aprender un capítulo de la historia, podríamos aprenderlo de mejor manera o los estudiantes lo van a aprender de la mejor manera vivenciándolos a través de una obra dramatizada, al igual que la literatura o en las matemáticas. Por ejemplo, en las matemáticas, yo que sé, en la parte artística, en las artes plásticas, se habla de que los cuadros más famosos o que llaman más la atención, que son vendidos a mayor costo, son aquellos que han utilizado los principios de Fibonacci, que donde que entran las matemáticas, ¿no? Por todo esto de la proporción áurea y todo eso. Entonces, cuando vamos en la parte interdisciplinaria, podemos ir enlazando de esta manera los proyectos. La parte matemática, la parte histórica y cómo se relaciona con las artes. Como decía, se van generando esta parte de la criticidad y del pensamiento creativo. También decimos que el arte aporta en el aprendizaje experiencial, es decir, nosotros vamos a través de las experiencias ir generando esta relación de conocimientos, este anclaje de conocimientos que lo podemos ir mejorando a través del aporte, y insisto, de las artes. Todas las materias se pueden ir enlazando, de hecho, se van a enlazar en sus conocimientos, van a aportar y van a ser receptadas de mejor manera si aplicamos alguna partecita de las artes o alguna rama de las artes. Por ejemplo, estamos trabajando nosotros en una institución a través de la generación de esculturas hechas con yeso. Y estas esculturas, obviamente, salen de los mismos rostros de los estudiantes, le estamos sacando los moldes en positivos y en negativos, pero no queda solamente ahí, sino que nos vamos más allá con el proceso de cómo las matemáticas entran en este proceso en cantidad de porcentajes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué porcentajes de yeso necesitamos? ¿Qué porcentaje de agua necesitamos para que el yeso pueda fraguar bien? Y entramos también en el proceso químico de cuál es el fraguado, cómo se obtiene el yeso, cómo esto es que fragua, por qué el proceso químico de primero el yeso toma el enfriarse, luego el calentarse, luego volver a enfriarse para el fraguado. Y entonces todo este proceso que se da, hacemos el estudio para que los estudiantes vayan viendo cómo se va generando en relación de las otras materias, cómo se va generando todo este proceso para llegar término al término de la escultura, ¿no? Entonces no dejamos solamente el lado de las artes, sino que también inmiscuimos las otras materias a través de los cálculos, a través de la ciencia, de cómo obtenemos este material, esta materia prima, cómo va sucediendo la composición química para que este cuerpo se vaya generando o genera esa composición para pasar de un estado líquido a un estado más sólido, ¿de acuerdo? También podemos decir que las artes aportan en la comunicación y en la expresión. Yo decía como hace rato como ejemplo que los estudiantes pueden, en el momento de estudiar un tema de la historia, representarlo o vivenciarlo a través de la dramatización. Pero esto no queda solamente ahí, sino que también genera que los estudiantes puedan tener mayor facilidad de palabra al momento que ellos están dramatizando. Entonces no van al mero hecho de las artes de la educación tradicional en donde que solamente memorizan, sino que al momento de dramatizar, perdón, los estudiantes generan un compromiso, se enlazan en el papel del personaje y por ende aprenden a fluir sus palabras y aprenden también en la parte de la historia a desenvolverse de mejor manera y de paso también van a la parte investigativa a cómo van a consultar cómo evolucionó la historia. Dentro del pensamiento holístico que permite las artes en el mejora de los aprendizajes de los estudiantes, vamos viendo cómo las artes fomentan, yo decía al principio, esta partecita de la sensibilidad, de la adquisición de conocimientos, de una manera más sensible hacia la percepción de los conocimientos. Y esa es la parte holística donde todas las ramas van entrando en un conocimiento de los aprendizajes que los estudiantes van obteniendo. Y tenemos la motivación y el compromiso, es decir, cuando un estudiante se empapa de lo que está aprendiendo, cuando un estudiante se empodera de lo que está aprendiendo, se compromete en seguir investigando, por ejemplo, se compromete en hacer mejores trabajos, se compromete en hacer mejores representaciones y por lo tanto se encuentra motivado. Y bien sabemos que en las aulas, mientras tenemos estudiantes motivados, tenemos estudiantes con ganas e intereses de aprender y por ende el aprendizaje se vuelve más significativo. Para concluir, podría decir en resumen que las artes ayudan de manera positiva en el aprendizaje interdisciplinario
como fue indicando de manera anterior, con los ejemplos tanto en las matemáticas, en la historia, en las ciencias sociales, en la química, en las ciencias exactas, al igual que en el lenguaje, perdón, por esta conexión que se realiza, tanto en el pensamiento creativo, en el pensamiento crítico, en las conexiones que existe entre saberes, entre los diferentes conocimientos que las materias van aportando, ¿de acuerdo? Y cómo en la comunicación también efectiva se va resolviendo esto a través de las artes, ¿de acuerdo? Entonces, este es el estudio que estamos realizando. Es un estudio que estamos aplicando en estudiantes de nivel secundario para poder mejorar estos proyectos multidisciplinarios que hoy en día en el Ecuador nos están poniendo que realicemos para que los saberes se vayan concatenando unos con otros en las asignaturas. Quedo muy atento a sus preguntas que entiendo se va a realizar después de la mesa, ¿sí? Y entonces agradezco por su atención.